subordinados. Profe, perdón, capaz que eso no es mejor en un Excel como para que entendamos mejor. Por el tema de la letra, porque yo quiero ir copiando y cuando leo ya no entiendo lo que dice. Lo tengo planteado para hacer así, no tengo un Excel para hacerlo, pero acá lo que estamos haciendo son los créditos que tienen ustedes en esta presentación. Igual de última, si no me entendés la letra, me lo pedís. Pero estamos haciendo esto, créditos con privilegio especial, créditos con privilegio general, de primero, segundo y tercer orden, créditos quirografarios con y sin voto y créditos subordinados. Es el detalle que vimos en la clase pasada. Sé que la letra no es lo mejor y también como estoy apoyado en el aire, puede la letra a veces no estar de la mejor manera, pero no hay problema, me preguntan. Primer orden de los subordinados y segundo orden. Aparte, como me gusta ir con la presentación para ir viendo la letra, si no tendría que estar compartiendo y dejando de compartir también. Bueno, estábamos en que, en base a una información adjunta, elaborar la lista de acreedores con los requisitos previstos en el artículo 101 de la ley, sabiendo que la cotización de la UI es de 3 pesos. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir viendo acreedor por acreedor y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a identificar cómo lo pondríamos en esta lista. Entonces, Antonio Gómez. A ver, vamos a ir rompiendo el hielo. Mateo, ¿qué te parece Antonio Gómez dentro del listado de acreedores con privilegio especial, con privilegio general, subordinado, quirografario? ¿Dónde lo pondrías? Frente a este escenario lo colocaría como un crédito general, privilegio general. ¿Por qué lo privilegiarías? Vamos a los privilegios generales, que están acá. O sea, vos me decís que lo pondrías por acá. Sí. Es un crédito laboral desde mi punto de vista, no supera los 200. No es laboral, no. Si fuera laboral te lo tendría que decir, ¿eh? Es un proveedor de la empresa. Es alguien que le vende a la empresa. No es parte de la plantilla. Entiendo. No, o sea... Vamos a razonar cómo deberíamos cuando encaramos un ejercicio de estos, cuál sería la mecánica. A grandes rasgos tenemos acreedores que tienen privilegio, que de alguna manera dijimos tienen coronita, y acreedores que de alguna forma están subordinados y que van al final de la cola. Entre medio están los acreedores comunes o quirografarios. ¿Cuáles son los acreedores comunes o quirografarios? Bueno, aquellos que no tengo elementos ni para privilegiarlos ni para subordinarlos, son como una categoría residual. Entonces, en este caso, Antonio Gómez, yo no tengo elementos para privilegiarlos, porque si vamos a la parte de privilegiados, no es un acreedor que tenga, dentro de los privilegios especiales, no tiene ni prenda ni hipoteca, y dentro de los privilegios generales no es un crédito laboral, no es un crédito que se origine por tributos y tampoco es el acreedor que promueve el concurso. No es un crédito por multas y sanciones pecuniarias que lo podría subordinar y tampoco es una persona especialmente relacionada con el deudor. Entonces no tengo motivos ni para privilegiarlo ni para subordinarlo. Por lo tanto, en este caso va a ser un acreedor común por 320.000. Ok, entendí. O sea, debo reconocer la característica del crédito. Tengo que ver si lo puedo subordinar o privilegiar, y si no, Antonio Gómez.
Bueno. A ver si Verónica me puede ayudar con este otro, con Abacus SRL. Dice que es un crédito de 530.000 y que ese saldo incluye unos 50.000 de intereses a vencer luego de la declaración judicial de concurso, ¿verdad? De aquel momento cero que nosotros habíamos evaluado. Y hay 480 que van a ser igual que los de Antonio Gómez, y los intereses a vencer no entraban, ¿no? Perfecto. Lo que acá Verónica nos recuerda es que, recuerden esto, la declaración de concurso suspende el devengamiento de intereses. Entonces, por deudas concursales ya no se siguen generando intereses. Por lo tanto, estos 50.000 pesos no van. Así que en vez de 530 son 480. Y esos 480 lo que dice Verónica es, bueno, los voy a tener que poner como quirografario porque no tengo motivos ni para privilegiarlo ni para subordinarlo. A Federico ahora le voy a pedir que me ayude con Banco Itaú mientras escribo Abacus. Sí, ese vendría a ser subordinado, ¿puede ser? No, pero ahora lo vemos. Ahora repasamos. Banco Itaú. Tenemos, dice, Banco Itaú Uruguay, S.A., 2 millones de pesos, es un crédito garantizado con hipoteca sobre inmueble de la empresa. Privilegiado. Es un crédito privilegiado, ¿verdad? Lo tenemos acá, dentro de lo que marca el artículo 109, es un crédito con privilegio especial. Lo había asociado a la otra, a la que decía otras consideraciones, que era lo de que se le cambiaba la moneda, ¿puede ser? Ah, está, no. Entonces lo asocié a lo de los subordinados en ese caso, pero no, era privilegiado por el tema de la hipoteca. Es privilegiado porque tiene en este caso un crédito hipotecario. Así que el Banco Itaú, vamos con él por 2 millones y ahora te voy a pedir entonces ahora ayuda con Meltoni, para que voy poniendo Banco Itaú. Itaú, privilegio especial, 2 millones. Ahora tenemos a Meltoni, Sociedad Anónima. Lo pondría como privilegiado porque tiene prenda. Sí. Pero es sobre Bien. el socio. Claro, ese es el tema. Que cuando hablamos que el privilegio, cuando hablamos del privilegio especial, con prenda o hipoteca, aclaramos que tenían que ser sobre bienes del activo del deudor. O sea, tiene que ser prenda o hipoteca sobre un activo del deudor. Entonces, en este caso tenemos una garantía, pero sobre un bien de un tercero. No quiere decir que la garantía no valga. La garantía vale y ese acreedor está en buenas condiciones porque tiene por fuera del concurso una garantía adicional. Pero dentro del concurso, al momento de yo clasificar, no lo puedo poner con crédito con privilegio especial porque no tiene una garantía en el concurso. Entonces, si nos fijamos en los créditos comunes o quirografarios, vamos a ver que a aquellos quirografarios cuyo crédito se encuentra adecuadamente garantizado, le voy a sacar el voto. Entonces, él como quirografario en este proceso, en caso de una liquidación, cobraría como cualquier otro quirografario. Pero no deja de estar en mejores condiciones que otros, porque él lo que no cobre por el concurso lo cobra por el vehículo del socio. Por lo tanto, la ley lo que me dice es, bueno, que no vote, porque él está
en mejores condiciones que el resto. Por lo tanto, que el que vote sea aquel que tiene toda la carne en el asador en este concurso. Por lo tanto, en este caso a Meltony va a seguir teniendo la prenda, pero al ser una prenda de un bien de un tercero, lo que lo voy a poner es como quirografario sin derecho a voto. Claro, o sea, para este caso particular, a pesar de que haya una prenda, es sobre uno de los socios, por lo cual no me aplica directamente. Como resultado, eso me lleva a que sea quirografario. Es quirografario, pero no lo voy a dejar votar. Ok. Porque él podría decir, bueno, como yo cobro, voto después una quita de un 90%, porque yo ya sé que cobro. Entonces lo que se dice, no, pará, deja que voten los que le va a doler la quita. O la espera. Y yo la espero. Bueno, a ver, Romina. Vamos con una parte de esto, no todo. Pero vamos, viste que dice el BPS, tiene un crédito por 2 millones, me dice que la deuda fue devengada en su totalidad en los últimos 15 meses. Y ayúdame con esta parte, con este 45% que dice que corresponde a aportes personales. ¿Cómo lo pondrías, Romina? Romina, ¿no? Sofía. Estoy acá, profe, pero la clase pasada no vine. Bueno. Estoy un poco perdida. Dale, no hay problema. Fernando. Gracias. Estoy acá, pero no recuerdo mucho tampoco. Bueno, alguien me hablaba ahí, no sé quién. Perfecto. Es un crédito con privilegio general. ¿De qué orden? De primer orden. Bien, lo teníamos cuando hablábamos de los créditos con privilegio general, lo ubicaríamos acá. Aportes personales al BPS devengados en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. Como estamos en los 15 meses, estamos bien. Así que BPS tenemos ahí 900.000. ¿Y las multas y recargos en este caso sí cuentan? Sí, O sea, claro, sí, ahora vamos a ir viendo eso. Va todo, ¿no? Yo lo fui haciendo por tramos. Voy en el primer 45%. Pero vamos, si querés, no sé, Verónica fue, ¿no? Que habló. Sí. Voy a esto entonces, vamos a las multas y recargos. Este 35%, ¿dónde lo pondrías? Con multas y demás sanciones, no. Exactamente, Crédito iría por subordinado. acá. Iría por acá, un crédito subordinado de primer orden. Ese 35%, que son 700.000 pesos, lo pongo acá. Profe, perdón, ¿dónde pone esta parte de las multas y recargos? Es un crédito subordinado de primer orden. No había visto tu mensaje, Romina. Perfecto. Bien. Vamos ahora, nos quedó entre medio el 20%, o sea, para este caso 400.000 pesos, que eran aportes patronales. De segundo orden, perfecto. Lo teníamos acá, ¿verdad? Estaría en esta categoría, dice, tributos nacionales o municipales hasta con 4 años de anterioridad a la declaración de concurso. Así que iría por ahí. 400.000 van acá. Bien.
Ahora vamos con Caldem. Y yo les voy a adelantar un poco esta situación porque a veces puede generar confusión. Dice, Caldem tiene 370.000 pesos, es un proveedor de la empresa, por lo tanto me da la idea, en principio, no me da ningún elemento para privilegiarlo o subordinarlo, por lo tanto sería un acreedor quirografario, y me dice que ese saldo se compone en un 70% de cheques que fueron devueltos por falta de fondos y que hay un 30% de cheques que van a tener un vencimiento posterior. Si bien acá la fecha no dice cuándo fue la declaración de concurso, yo les adelanto que son cheques que aún no han vencido. Entonces, esto es como una trampita para que ustedes digan, ah, bueno, los cheques que todavía no vencieron los saco. Pero no. No confundir cuando hablamos esto de que la declaración de concurso suspende el devengamiento de intereses. Eso quiere decir cuando intereses que no se han devengado, yo no los considero dentro del pasivo. ¿No lo sacás pero lo subordinás? No. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escenario? Imagínense ustedes en la actividad cotidiana. Alguien me debe plata, me debe estos 370.000. Antes del concurso estoy hablando. Y me dice, bueno, mira, esta deuda yo te la voy a chequear. Te voy a dar cheques a 30, 60, 90 días, 120, 150. Me parte la deuda y me da cheques de a 30, 60, 90. Voy a los 30 días a depositar el cheque y me rebota porque no tiene fondo. Voy a los 60, me rebota porque no tiene fondo. Y el tipo entre medio se me presenta a concurso. Entonces, yo tengo cheques por toda la deuda. Lo que pasa es que no me dio tiempo para presentarlos todos porque todavía no vencieron. Ese es el escenario que está planteado acá. Entonces, yo como acreedor tengo cheques que presenté y me rebotaron y cheques que todavía no me rebotaron, pero que me van a rebotar. Por lo tanto, en el concurso, y la idea de este capítulo, de esta parte, era explicar eso, el pasivo que se pone como concursal es todo, el vencido y el no vencido. Esto es como si yo tuviera un préstamo a pagar en 10 cuotas. Bueno, no importa las cuotas que vencieron y las que no. La deuda es toda. Si fue devengada toda con anterioridad al concurso, toda la deuda es concursal. Por lo tanto, por eso yo voy a poner acá al DEM por toda la deuda, por los 370.000 como quirografario. Y que en este caso se reconoce como quirografario y aquellos cheques no vencidos quedan, que no los sacamos, se reconoce que está dentro de la masa el pasivo concursal y al mismo tiempo debo incluir el total, los vencidos y los no vencidos. Exacto, exacto. O sea que para él la deuda era toda devengada antes del concurso. Lo que pasa es que todavía había alguna deuda vencida y otra no vencida, pero el pasivo concursal es todo. Es el vencido y no vencido. Lo que importa es que esté devengado. El pasivo devengado es el concursal al momento del concurso, pero de ese devengado puede haber alguno que todavía no sea exigible. Bien, vamos ahora con la... Claro. En realidad, te digo lo que pasa en la práctica. Normalmente el que tiene cheques, desde el punto de vista civil, si ya no inició un juicio ejecutivo, ya no lo puede iniciar. Porque en la ley concursal, no lo vimos, pero hay un artículo que implica la prohibición de iniciar juicios por deudas generadas antes del concurso. Si vos tenés una deuda concursal y no iniciaste acciones, te tenés que presentar en el concurso obligatoriamente. O sea, no pueden haber procesos iniciados por deudas concursales por fuera. El concurso tiene como un fuero de atracción. Se lleva todos los juicios patrimoniales. Lo que sí pasa es que se hace la denuncia penal por los cheques, que es una cuestión que sí que no se trata en concursal. Y lo que puede pasar, como el librador tiene responsabilidad personal por esos cheques,
Hoy por hoy, con el nuevo proceso, con el nuevo proceso penal, el fiscal intenta un acuerdo reparatorio. Entonces, llama al librador y le dice, bueno, mire, yo lo voy a procesar, pero estoy en concurso. Y bueno, hay veces que se entiende que está en concurso y no pasa nada, y hay veces que el tipo, si no paga, lo procesan. Pero ahí ya me fui de lo concursal y estoy en la esfera penal. ¿Tá? Pero pasa, en la práctica pasa. Y algunos tienen suerte y algunos no. Algunos cobran y otros no. Depende un poco del fiscal, el juez y el deudor cómo se comporta. Bien, ANEP. Tenemos 1 millón de pesos. El saldo corresponde, dice, un 40% impuesto de primaria, pero dice adeudado hace más de 4 años. Más de 4 años en su totalidad. Ya prescribió eso. No podía ser mayor a 2, ¿no? Independientemente de la prescripción, vamos a dejar la prescripción de lado. Exactamente. Lo que se me va es del privilegio, porque se acuerdan que el privilegio del tributo era exigible, decía ahí, hasta con 4 años con anterioridad de declaración de concurso. Entonces se me cayó de los 4 años del periodo. Es más de 4. Independientemente de que habría que ver el periodo y que podría haber la prescripción que se podría gestionar o según el caso, pero bueno, ahí igual tendría que tener un vencimiento, una antigüedad mayor a los 5 años o 10, según cómo se interprete. Lo cierto es que no tiene privilegio, esa parte de tributo. Y si no tiene privilegio es quirografario. Por lo tanto, ahí yo tengo 400.000 pesos de ANEP como quirografarios. O sea, del total son 40% que son 400.000 quirografarios. Exactamente. Ahora, tengo un 35% que fueron generados en los últimos 2 años. Ese sí me cae dentro del periodo de devengamiento que tiene privilegio, ¿verdad? Porque yo, privilegio general de segundo orden son tributos nacionales o departamentales exigibles en los 4 años anteriores, o sea que ese me calza. Tengo 350.000 entonces con privilegio general de segundo orden. Claro, ese cumple con la definición. Ese calza justito. Y después tengo el 25% de multas y recargos, que ahí no me importa el periodo. Multas y recargos van subordinados siempre. Así que tengo 250.000 como subordinado. ¿Cómo vengo con la letra, Verónica? ¿Mejor? Bien, me perdí en el del cheque, no llegué a ver ni dónde está, pero después le pregunto. El cheques era Caldem, 370.000. Lo tenés en quirografario con foto. Gracias. Bien. Tengo ahora la OCE, 214.000, que es por suministro de agua potable. ¿Cómo lo pondrían? Es quirografario, porque a veces me puede confundir que sea un organismo público, pero la OCE, la UTE, lo que me cobran son precios. Por más que sean monopólicos, es un precio monopólico, pero no es un tributo. Entonces, si bien yo no tengo nadie más que me proporcione agua, que no es la OCE, o la luz que me sea la UTE, no deja de ser un precio. Y no tiene, por lo tanto, ni un privilegio, y mientras no tenga multas, tampoco está subordinado. Si me vienen las multas dentro de este suministro, ahí eso lo tendría que subordinar. Pero no me dice nada, me lo tendría que aclarar la letra. Por lo tanto, voy a poner todo como quirografario.
Voy a bajar un poquito el de Meltony porque me quedó... No me va a dar si no. Ahora tengo Carlos Fernández, 1 millón. Empleado de la empresa por sus créditos salariales del último año. ¿A qué le suena esto? Sí, ese es con privilegio general de primer orden. Perfecto. Privilegio general de primer orden, pero vamos a tener que tener un recaudo, porque recuerden esto. Es un crédito laboral, estoy de acuerdo, privilegio general de primer orden. Devengado los 2 años anteriores a la declaración de concurso estamos bien, pero ojo con esto, porque yo tengo un tope por trabajador. Sí. 260.000 UI por 3, que es la cotización de UI, nos lleva a 780.000, o sea, supera el monto establecido. Ahí va. Entonces, por lo que no supera, sí. Acá lo pongo yo, Carlos Fernández. Dijimos 760, ¿no? 780. 780. Para llegar al millón que era el crédito de él, me faltan 220.000. ¿Dónde los pongo esos 220.000? Como común. Claro, o sea, él tiene un crédito por 1 millón. El crédito lo tiene. Ahora, el privilegio es por el tope de los 260.000 UI. Entonces, de ese millón tiene un privilegio por 780, pero hay 220 que él tiene también derecho al cobro. Pero por eso no va a quedar tiene como privilegio, común. van acá. Bien. Seguimos. Antel. 90.000 pesos, lo que hablamos hoy, es un precio, o sea que es un servicio que se me está dando, va a ser quirografario. Me voy a saltear el penúltimo, voy derecho al último, y ahora después vemos por qué. Voy a Susana Macana, 320.000. Me dice, asistencia financiera, o sea, un préstamo, otorgada por la administradora de la empresa. ¿Cómo lo pondrían a este crédito? Perfecto. Vamos a el listado de los subordinados. Me dice, en el segundo orden, hay determinadas personas que por estar especialmente relacionadas con el deudor, van al final de todo, o sea que en un proceso de liquidación cobran último. Recuerden que yo tengo que diferenciar si estoy en un concurso de una persona física o jurídica. Acá estoy en una persona física. Perdón, jurídica, perdón. El deudor es persona jurídica, porque hablaba de socios, ¿se acuerdan? Bueno. Y dentro de cuando el deudor es persona jurídica, me habla de los administradores, que los administradores están subordinados. Y acá no me importa si el administrador es de derecho o es un administrador de hecho. Obviamente que si es un administrador de hecho es más difícil porque tengo que demostrarlo, ¿verdad? O sea, un administrador de hecho es alguien que en los hechos administra, aunque formalmente no tiene ninguna vinculación. Entonces, eso en general
cuando uno es síndico o interventor y tiene que subordinar a un administrador de hecho, es más difícil porque tenés que incorporar elementos de prueba, decir, bueno, miren, la verdad que no figuraba, pero en los hechos él era el que mandaba, y bueno, y podés en todo caso citar a testigos, ver cadenas de mail. Hay que ver ahí un poco los elementos que uno de los que puede disponer. Pero en principio, para este plano, que no estamos en el tema probatorio, es claramente, como te dice la letra, subordinado de segundo orden. Claro, vos primero que nada, el que administra de alguna forma tiene toda la información de la empresa, él sabe cuando la cosa va a venir mal antes que cualquier otro acreedor, y de alguna manera es responsable también de esa insolvencia, ¿no? Porque él administró, y si hoy por hoy está en problemas para pagar las deudas, también es producto de su administración seguramente. Entonces se dice, bueno, no, pagale a todos y vos te cobras al final, porque vos ya sabías cómo venía la mano, tuviste participación en las decisiones de la empresa. Entonces, como decir, bueno, es como si no son utilidades, pero vas al final. Bien, 320.000 vamos a ponerlo acá. Y dejé para lo último Atlain S.A. 10 millones de pesos, acreedor de la empresa y promotor del concurso. Contra la masa. No, el crédito es todo generado antes de la declaración de concurso. Él es el que promueve el concurso. Entonces es con privilegio. Sí. ¿Se acuerdan que la ley de alguna manera privilegiaba? Lo voy a poner. Le voy a poner otro colorcito para distinguirlo un poco, pero estamos acá. Sí. De alguna manera la ley premia a aquel que pide la insolvencia del deudor cuando es insolvente. En realidad lo tendría que haber pedido el deudor, ¿verdad? Porque el deudor tenía la obligación de que dentro de los 30 días de constatada su insolvencia pedir su concurso. No lo hizo, va un acreedor, se presenta y se lo pide. Entonces la ley de alguna manera lo premia, le dice, bueno, mira, por haber pedido el concurso yo te voy a dar la mitad de tu crédito como con privilegio general de tercer orden. Pero te voy a poner un tope, que es el 10% del pasivo. Entonces acá yo voy a tener que hacer un cálculo de todo el pasivo para saber bien de cuánto es el privilegio. Pero entonces, tengo 10 millones. Lo que yo seguro sé es que Atlain va a ir por una parte acá. O sea, 5 millones como máximo o el tope del 10% del pasivo. Y la diferencia va a ir acá. Como quirografario. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuál es el total del pasivo para ver cómo hago acá. No tengo la solución acá, así que por las dudas chequeen conmigo, pero voy a tener que sumar. Quedaría 5 millones de un lado y 5 del otro. Pero vamos a ver, porque tenemos que ver el pasivo.
Bueno, puede estar mal la cuenta, pero me daría 18.294.000. Si alguno hizo la cuentita y le da otro número, me corrige. A mí me dio lo mismo. ¿Te dio lo mismo? Bien. Entonces, Atlain dijimos, es un acreedor por 10 millones. Pero, cuidado porque él tiene un privilegio de un 50% de su crédito, pero un tope del 10% del pasivo. Entonces le voy a aplicar el tope, porque le voy a hacer el 10% sobre los 18.294.000. Entonces, el tope es 1.829.400. ¿Por qué ese total, profe? Sumé todo el pasivo, incluidos los 10 millones. Sí. Y me debería dar 18.294. Por lo tanto, Atlain no va por los 5 millones de privilegio, va por el tope del 10% del pasivo. Ah, entendí. Tope de 10% de pasivo. Por lo tanto, lo que va a ser quirografario es de 8.170.600. Bien. Voy a pasar la lista y continuamos con esto. ¿Ese saldo que queda como quirografario va al final de la lista? Al final, ¿en qué sentido? Pará que ahí me perdí yo. De todos los que están como quirografarios, ¿pasaría a cobrar último de todos esos? No. Dentro de los quirografarios cobran todos en el mismo orden. Es más, cobran en proporción, por lo tanto, Atlain va a tener un porcentaje mayor que el resto si no diera para pagar a todos los quirografarios. Ah, está, como quedó ahí, pensé que era en ese orden. No, eso porque lo fui haciendo en orden. En realidad, esto después incluso lo podría ordenar alfabéticamente, que es lo que uno hace cuando presenta la lista. Pero yo lo fui metiendo en función de cómo lo iba leyendo. Pero no implica ningún orden. O sea, el que está dentro de un orden cobra igual que cualquiera. Está perfecto. O sea que Gómez, Abacus, Caldem, ANEP, Ose, Fernández, Antel, Atlain, incluso Meltony, en el caso de una liquidación cobran todos igual. A prorrata de su crédito si no alcanza. Bueno, igual ahora les comparto de vuelta si no les dio para copiar, pero voy a pasar la lista. Y les comento, algo hablé con Fernando y con Mateo. Estamos bastante cortos de tiempo para terminar el curso y la clase que viene tendríamos el cuestionario, o estaba fijado, mejor dicho, el cuestionario el próximo miércoles. Y los estábamos haciendo en general en horario de clase, ¿verdad? O sea, 15 minutos, los primeros 15, o en algunos los pusimos al final. Como no quiero perder la clase porque estamos bastante escasos, lo que hice es, ustedes tienen el cuestionario cargado entre el día 24, o sea, el miércoles que viene, pero lo tienen cargado entre las 6 y las 23. Ustedes la duración sigue siendo de 15 minutos, pero ustedes eligen cuándo lo hacen, el día miércoles, el miércoles que viene. Obviamente que yo les recomiendo que lo hagan después de clase, porque en la clase que viene vamos a ver cosas que les pueden servir. Pero si alguien no puede y no tiene más remedio, bueno, lo tendrá que hacer antes. Pero bueno, tienen ahí prácticamente todo el día cargado para hacerlo y cuestionar.
Federico Berchesi. Sí, acá estoy. Está por ahí. Romina también. No tuve un problema con la compu. No, Sí, no, pero estaba ahí. Luciana Gandolfo. Está, que no le da el micrófono. Luciana no. Fernando Juncal. Estoy acá. Bien. Verónica Maldonado. También. Yamila Peón. Ahí está. Mateo. presente. Romina Pero Quiroga. Bueno, hoy había dicho Cativelli, ahí está. Karen Reyes. No. Yara Ríos. Acá. Bien. Sergio. Ahí está. Fabricio. Presente, Bien. profe. Natalia. Presente. Allá. Sofía. Presente. Bueno, ¿me faltó alguien o no? No, estamos todos. Bueno, de grupos no tenemos más, ¿verdad? Ya estaban todos presentados, por lo que tengo yo acá, pero si alguno falta me avisa. Pero en principio tengo como, por lo que estoy mirando la planilla de clasificaciones, de calificaciones, perdón, estarían todos. Bueno, por lo que vi también están, en general, a ver, voy a mirar ahora de los que están presentes, cómo vienen con las notas. Verónica, Mateo. Sergio. Fabricio. Yamila, vos no estás en condiciones de exonerar, ¿no? La tenés que dar. Romina, Quiroga, ¿estás por ahí? Romina, ¿no? Quiroga estoy hablando, ¿no? Bueno, seguimos entonces.
Bueno, muy bien. Avanzamos entonces. Vamos ahora con la propuesta de convenio. Como idea general, cuando un deudor está en una situación de insolvencia decretada judicialmente, básicamente hay dos salidas posibles. Una, logra una propuesta de convenio con sus acreedores que le permita reperfilar el pasivo. O sea, el deudor de alguna manera no puede cumplir con sus obligaciones como las había pactado. Entonces, una salida posible es hablar con los acreedores y ofrecerles, miren, les voy a pagar, pero les voy a pagar a todos de la misma manera. Estoy hablando de los quirografarios. Les voy a pagar a 5 años y con una quita de un 20%, por poner un ejemplo. ¿Los acreedores aceptan? Perfecto. Encausa su problemática. Ahora, si él no logra obtener una propuesta de convenio, es decir, no logra reperfilar su pasivo, va a terminar en la liquidación, que es vender el activo para cancelar el pasivo con lo que alcance. Pero de alguna manera esas son las dos grandes opciones que se tienen dentro de un concurso. Que el deudor logre un convenio y pague de esa nueva manera, o que no logre el convenio y que se liquide. Vamos a entrar ahora en el tema de convenio y después vamos a pasar al tema de la liquidación. Con relación a las propuestas de convenio, además, hay dos opciones. Que el deudor espere hasta el día de la junta y en la junta de acreedores los acreedores le voten la propuesta de convenio, o ir hablando mano a mano con los acreedores uno por uno y lograr que le firmen una propuesta de convenio. Y después el deudor presenta en el juzgado y dice, miren, ya tengo la propuesta con las adhesiones. Esas son las dos grandes formas que la ley permite. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la que en la práctica más se da? La que más se da es la que el convenio venga firmado. ¿Por qué? Porque nadie se la juega a ver hasta último momento, el deudor no se la va a jugar a ver si la gente le va a la junta y le vota la propuesta. Son muy poquitos los convenios que se votaron en junta. En general ya vienen con las firmas antes. Eso es lo habitual. Voy a empezar a hablar entonces de cuando la propuesta de convenio es para ser considerada en junta. Vamos a empezar con ese primer escenario, dice. Para que la propuesta de convenio sea considerada en junta, el deudor la tiene que presentar con una anticipación no menor a los 60 días. O sea que tiene que dar tiempo para que los acreedores estudien la propuesta. No puede presentar una propuesta 5 minutos antes para ser votada en junta. Hago esa aclaración. Puede presentar más de una propuesta, pueden ser una o varias, dice. Y tiene que ir acompañado de un plan de continuación o de liquidación, porque también él dentro de su propuesta de convenio se admite de que no siga, pero que de alguna manera proponga cómo se liquida el activo. O sea que sería una liquidación convenida. Este plan de continuación tiene que contener un cuadro de financiamiento, o sea, lo que nosotros conocemos como el flujo de fondos, ¿verdad? De alguna manera, el deudor va a tener que demostrar que lo que propone lo puede cumplir. La propuesta puede contener muchas cosas. Yo les diría que estas dos son las más frecuentes, ¿verdad? Que contenga quitas y o esperas.
Esto es lo más frecuente, pero también puede contener cesión de activos a los acreedores, constituir una sociedad con los acreedores quirografarios, capitalizar pasivos, crear un fideicomiso, reorganizar la sociedad, administrar los bienes en interés de los acreedores. O sea que la propuesta de convenio es sumamente variada. Pero lo frecuente, lo que se pide normalmente es decir, bueno, mirá, te voy a pagar el 80% en 6 años. O sea, un esquema de quita o espera. Entonces, el deudor presenta su propuesta de convenio, acompaña su propuesta de convenio con un plan de continuación o de liquidación, y además agrega este flujito de fondos, este cuadro de financiamiento, con los supuestos de caso. ¿Qué es lo que la ley le pide al síndico o interventor? Bueno, que informe sobre esa propuesta con una anticipación mínima de 15 días previos a la celebración de la Junta. O sea que acá la idea es que los acreedores, cuando van a la Junta, ya tienen con tiempo la propuesta de convenio y el informe del síndico, en donde el síndico analiza la viabilidad del plan. O sea que yo voy a ver si los fundamentos que me está diciendo, voy a ver el cuadro de financiamiento, si los supuestos que plantea con relación a los ingresos y egresos son verosímiles, si no es una fantasía, o sea, y voy a informar. Ahora, y se los digo porque me ha pasado, en un caso, pero me pasó, de que yo informo sobre la viabilidad del plan, pero el acreedor después decide. Entonces, me pasó en un caso, como les digo, que el deudor presenta un plan y nosotros presentamos desde el punto de vista en este caso éramos interventores, dijimos, miren, acá hay fundamentos o supuestos para hacer el cuadro de financiamiento que entendemos que no se van a cumplir, que son demasiado optimistas o que no tienen ningún sustento de dónde va a aparecer este dinero para pagar esto. Y los acreedores igual decidieron acompañar. Entonces, como que de alguna manera el informe del síndico o interventor no obliga. Los acreedores después, a pesar de nuestro informe, pueden votar otra cosa. Yo entiendo también de que el acreedor que vota, que es el acreedor quirografario, es el que tiene muchas veces en un proceso de liquidación pocas perspectivas de cobro, o el que tiene menor perspectivas de cobro, ¿verdad? Porque vienen otros antes, como vimos, los que tienen prenda, los que tienen hipoteca, los laborales, el Estado con los tributos. Entonces dice, bueno, el quirografario, antes que no cobrar nada, le doy un poquito más de vida y de repente cobro algo, y además el que es proveedor le sigue vendiendo. Entonces ese razonamiento muchas veces el acreedor lo hace en una junta. Pero una bueno, consulta, no sé si se llegara a dar en algún momento, ¿no? Pero suponiendo sí, que queda con derecho a voto, por ejemplo, un acreedor solo, y el resto son todos sin derecho a voto. O hay dos con derecho a voto que uno esté de acuerdo y el otro no. O sea, ¿cómo se resuelve esa situación? ahora vamos a ver las mayorías, pero solo votan los que tienen derecho a voto, o sea, si hay Claro. uno, es ese solo, y, Si hay y ahora uno después solo, le voy a tiene contar un derecho cuento él, de que sí, ¿eh? No, eso, que claro, que me parecía que si hay uno solo, es como medio, pero tal, es el único que tiene Es derecho a el voto. dueño del concurso, o sea, hay uno solo que tiene derecho a voto, sí, sí. O sea, que vota solo el que tiene derecho a voto, Sí, y acá aunque sea se uno vota solo. por crédito. O sea, que no Ah. es por persona. Si yo tengo 100 y otro tiene 1, bueno, mando yo con mis 100. No hay una igualdad en el concurso de la ley 18387. Después vamos a ver que en el concurso civil, para las mayorías, preciso también el número de acreedores. Pero en esto se vota por crédito. Claro, en el que vimos recién, por ejemplo, casi que iba a tener el Atlane ese, iba a tener, seguramente iba a tener el derecho a todo. Atlane mandaba. Sí, sí, Por acá eso. no había propuesta posible sin Atlane. Ah. No hice la cuenta, pero debe tener un 80%. Sí, por eso. O sea, como que el monto del crédito hace peso sobre la votación. Define. Acá es todo crédito. Por eso es que en el proceso de verificación hay que pulirlo muy bien y hay que estar muy atento, ¿no? O sea que
Los otros acreedores, en este caso que mencionamos, Gómez, Abacus, Caldé, Manet, tienen que verificar que realmente Atlain sea acreedor, que esté todo bien, porque ya saben que este manda. Ah, Bien. Como dijimos que podían haber varias propuestas, la propuesta que se aprueba es la que tiene el mayor número de votos, la mayor cantidad de adhesiones previstas con relación a los créditos. Mayorías. Y acá yo me voy a referir primero a esta y a esta, porque esta del medio es algo entreverada y en la práctica nunca lo vi. Pero se las voy a comentar igual. Se las voy a comentar. Pero sería así. Si la propuesta es muy agresiva, agresiva quiere decir que implica una quita grande y una espera larga, la mayoría que se le va a requerir es bastante rigurosa. Entonces me dice, bueno, si la quita es más del 50% y o el plazo de pago es de más de 10 años, voy a pedir que aprueben, o sea, que acompañen esa propuesta, al menos 2/3 partes. En realidad no sería de los acreedores, sería de los créditos quirografarios con derecho a voto. O sea que preciso un 66,67%. acá hablamos de monto entonces, no de De acreedor. monto, no de acreedor, hablamos de monto. modifico. La redacción puede dar lugar a confusión. Por eso se los aclaré. Entonces, si la propuesta implica una quita de más del 50% y o un plazo de más de 10 años, en ese caso, preciso créditos que representen más de por lo menos 2/3 partes. O sea que estamos en un 66,67%. Se la simplifico para el resto de los casos, más del 50%. Con la excepción del medio que ahora se las cuento. O sea que, si la propuesta es muy agresiva, es decir, que ofrece una quita grande y o un plazo de pago largo, bueno, hay que juntar adhesiones por el 66,67% de los créditos. Si es un poco más flexible la propuesta, es decir, una quita que no sea de más del 50% y que el plazo no sea de más de 10 años, ahí con más del 50% del pasivo me da. Voy a la del medio, que es medio de laboratorio y como les digo, no la he visto nunca y tampoco uno a veces se preocupa de no solamente ver lo que uno hace, sino los casos que le tocan a otros y bueno, tampoco nunca vi que a alguien le toque algo así, pero vamos a verla porque está en la ley, está prevista. Vamos a ver la propuesta. Dice, cuando la propuesta consista en pago íntegro en un plazo no superior a 2 años. O un pago contado que pague el 100% con una quita inferior al 25%. La mayoría que me pide es mayoría de votos a favor de acreedores que representen por lo menos el 25% del pasivo quirografario con derecho a voto. Voy a hacer un pequeño ejemplo para intentar explicar mejor esto. ¿Para qué se refiere? Supongamos que tenemos 5 acreedores quirografarios nada más en este caso. Acreedores quirografarios con voto. Entonces tengo acreedor 1, acreedor 2, acreedor 3, acreedor 4, acreedor 5. El deudor lo que propuso es una propuesta pagar
el 80% contado. Esa es la propuesta. Vamos a ver los acreedores quirografarios con voto que tenemos en este caso. Tengo el acreedor 1 por 25 pesos. El acreedor 2, 10 pesos. El acreedor 3, 10 pesos. El acreedor 4, 45 pesos. Y el acreedor 5, 10 pesos. Esto suma 100. Se convoca junta. Para entrar a la junta se pasa lista primero, ¿no? De los que van. Bueno, pasamos lista y vemos que el acreedor 4 no fue. Se quedó en la casa. Y el acreedor 5 tampoco. O sea que los que fueron son el 1, el 2 y el 3. Les damos a conocer la propuesta, ¿no? Bueno, miren, el deudor propuso pagar el 80% contado. El acreedor 1 dice, bueno, yo la acepto, dice que sí. El acreedor 2 dice que no, y el acreedor 3 dice que no. Entonces, yo tengo que pesos 25 dijeron sí, pesos 20 dijeron no. Por lo tanto, tengo más votos a favor que en contra. ¿Qué es lo que me dice acá? Mayoría de votos a favor. Tengo más votos a favor que en contra. Y los que votaron a favor representan por lo menos el 25%. Porque son 25 pesos sobre el universo total de 100. A este caso es al que apunta. El ejemplo este que les digo es bien de laboratorio. Pero bueno, ya que estamos en el ámbito académico, tenemos la obligación de analizarlo también. Bien. Pero como les dije, difícilmente un convenio se resuelva en junta, porque el deudor no se la juega a ver si ese día los acreedores van o no, y si le votan o no. Entonces, lo que el deudor hace es, sale a conversar con sus acreedores mano a mano, les explica la propuesta y al que está de acuerdo y lo convence, hace que le firme. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que dice acá. Antes de la celebración de la junta, el deudor podrá presentar una propuesta de convenio suscrita por acreedores, o sea, ya firmada, que representen 2/3 partes de los acreedores, mejor dicho, de los créditos quirografarios con derecho a voto, si la quita es más del 50% y el plazo de pago superior a 10. O mayoría de pasivo quirografario para el resto de los casos. O sea que es igual a este escenario de junta, pero sin la del medio. Porque la del medio solo tiene sentido si hay junta, porque habla de los presentes. En este caso no tiene sentido. Esto en la práctica, ¿cómo se da? Porque dice antes de la celebración de la junta. Entonces a veces uno ve que la junta es a las 2 de la tarde, bueno, 2 menos 5 llega corriendo el deudor y dice, llegué con la firma, y presenta un convenio. Y ahí lo que hace el juez suspende la junta. Porque si la junta se hace y no hay convenio, la empresa va a la liquidación. Entonces, cuando el deudor llega con una propuesta y dice, llegué, el juez lo que hace es suspende la junta y le va a pedir al síndico o interventor, bueno, a ver, contróleme si realmente esta persona llegó con los requisitos para aprobar un convenio. Nos va a pedir, bueno, que controlemos las firmas, que controlemos las mayorías. De alguna manera esos requisitos van a ser los que se nos va a estar pidiendo como síndico o interventor. ¿Alguna duda hasta acá?
No, o Bueno, sea, a ver, para que quede claro, del punto anterior, la mayoría requerida puede ser 2/3 de quirografarios con derecho a voto por vaquita, con una quita que pueda ser mayor al 50% o un plazo de pago mayor a 10 años. Ya el segundo caso es mayoría de votos a favor de los que representen 25% del quirografario, o sea, este ejemplo es que al menos hay un 25% de quirografarios presentes, que el pasivo no sea mayor a 2 años y todo. Y el último caso sería que sería la mayoría del quirografario del deudor, para el último punto. perfecto. Este está planteado para el caso de que se vote en junta. Pero como les dije, en general, el deudor sale a hablar con los acreedores a tratar de convencerlos para que le firme y ya presenta y se evita que se haga la junta, que se vote nada porque él ya presenta el convenio, que sería este escenario de acá. Claro, o sea, se puede presentar un convenio con 2 de las 3 características mencionadas. Perfecto. Los acreedores se pueden oponer y el síndico también a que se apruebe el convenio. Pero ¿cuáles acreedores se pueden oponer? Aquellos que no adhirieron, o sea que el que firmó o el que votó no puede oponerse a un convenio que él mismo apoyó. Y el síndico interventor también podría oponerse. ¿Y por qué motivos? Porque hubo alguna infracción legal, porque algún voto fue emitido por quien no era titular del crédito, porque algún voto se obtuvo por maniobras que afectaron la paridad del trato del resto de los acreedores. O sea, esta es la típica, ¿no? Que dicen, bueno, firmame acá que a vos te voy a pagar. Entonces, si se logra demostrar que esa conversación existió o esa promesa existió, es un motivo para oponerse. O que el convenio es objetivamente inviable, que fue un poco lo que nosotros en su momento habíamos planteado, ¿se acuerdan? En este caso que les dije, que nosotros dijimos, mire, esto es inviable, igual lo votaron. La verdad que en ese caso, como interventores, no nos opusimos, aunque nos parecía que era inviable, porque dijimos, bueno, si los acreedores eligieron, o sea, que yo esté legitimado para oponerme no quiere decir que sea obligatorio a que me oponga. En el caso este que yo les dije, para mí el convenio no se iba a cumplir y todo me hace indicar que se me va a dar la razón en este caso porque está al borde del incumplimiento el deudor, no pudo cumplir con lo que prometió. Pero bueno, digo, si en ese caso nosotros dijimos, bueno, si los acreedores, como había conseguido una mayoría importante, a los acreedores les advertimos que no iba a cumplir y aún así decidieron apoyar, dejemos así el tema y no nos presentamos por este motivo, pero estábamos legitimados para hacerlo. Bien, me voy a recargar el agua y ya vengo con esta parte. 2 minutos. Bueno, acá estoy nuevamente. Hasta ahora hablamos mucho del pasivo.
Pero bueno, la otra cara de la moneda tenemos que también tener en cuenta el activo. A diferencia del pasivo, ¿se acuerdan que el pasivo nosotros dijimos, bueno, vamos a identificar el momento cero cuando se decreta el concurso, y el pasivo devengado hasta el momento cero es el pasivo concursal, y el que se devenga luego de la declaración de concurso es el pasivo postconcursal. Y tenía de alguna manera un tratamiento diferente, porque el pasivo postconcursal había que pagarlo a medida que se iba devengando, y el pasivo concursal había que verificarlo, y de alguna manera se iba pagando en el orden que se clasificaba. Con relación al activo, si bien también tenemos que informar cuál es el activo a la fecha de concurso, no existe un activo concursal y un activo postconcursal. El activo es todo el mismo. Entonces, acá nos dice que la masa activa del concurso está compuesta por bienes y derechos que existen a la fecha de declaración de concurso, es decir, a ese momento cero, pero también como aquellos que se adquieran hasta la conclusión del procedimiento. O sea que la masa activa es toda, el activo que había al momento del concurso y todo el activo que existe después. Miremos esta parte y de alguna manera ya les voy a ir adelantando algunas cosas con relación al síndico o al interventor, pero miren lo que me dice acá. Me dice, el síndico o el deudor con control del interventor, o sea que yo tengo en un concurso dos posibilidades. Que el juez nombre síndico y el síndico desplaza al deudor, es el que queda responsable de administrar la masa activa, o el juez nombra un interventor que controla al deudor. Es el deudor el que está a cargo de la gestión con el control del interventor. O sea que esos son los dos escenarios que yo tengo en un concurso. ¿Cuándo el juez va a nombrar un interventor? Cuando el concurso sea voluntario y además el patrimonio positivo. En el resto de los casos el juez nombra un síndico, que el síndico implica desplazamiento total del deudor. Entonces, ya sea el síndico o ya sea el deudor con el control del interventor, dice que va a tener que administrar la masa activa del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores. Les hago una pregunta, porque acá de alguna manera me está dando parámetros de administración. Me dice que el síndico va a tener que administrar, si hay un síndico, va a tener que administrar la masa activa de la forma más conveniente para pagar los créditos. Y si hay un interventor, va a tener que controlar al deudor para que actúe, para que administre de la forma más conveniente para satisfacer a los acreedores. En una situación normal, no en una situación de insolvencia, ¿qué es lo que se espera de un administrador? ¿Qué evalúan ustedes? ¿Cuál es el parámetro de conducta que administra en beneficio de quién? En una situación normal, no de insolvencia. Si a ustedes los designan administradores. ¿Sí, Verónica? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Claro, suponete, Verónica, que te designan administradora de una empresa. Sí. ¿Qué pensás que se espera de vos, aquellos que te designaron administradora? ¿Que administres para beneficio de quién? De la empresa. De la empresa, de los dueños, ¿no? De alguna manera de los socios. O sea, que maximices el valor, que se generen utilidades. Ese es un parámetro de conducta que se espera de todo buen administrador. Que generes utilidades, que incrementes el valor de la empresa en beneficio de los accionistas, en beneficio de los socios. Pero acá lo que me está diciendo es que administre de la forma más conveniente, dice, para satisfacer los acreedores. Entonces, de alguna manera me está diciendo, ojo, cuando estás en insolvencia, tenés que tener una administración de alguna forma un poco más
conservadora. Ya no estás administrando con el objetivo de maximizar utilidades. Estás administrando por lo menos para tratar de pagar la deuda. O sea que de alguna manera es un parámetro de conducta algo más conservador que en una situación normal. Porque esto, digo, no aparece esta responsabilidad en otros casos. Bueno, después acá habla de que cuando se va a vender un activo por un importe que sea superior al 5% del valor total, se requiere autorización del juez. Esto es importante. Y la verdad que este artículo nos salva muchas veces como síndicos o como interventores. Y les voy a contar un caso ahora, creo que les comenté, que me tocó hace poquito el concurso de Comet, una mutualista de 33. Cuando nosotros, la semana pasada, no, la otra, tuve que ir a 33, ya la mutualista estaba totalmente abandonada, el inmueble desocupado, no había nadie, el inmueble alquilado, y me entregaron las llaves como diciendo, bueno, manejate, ¿no? Entro al inmueble y, bueno, ventanas rotas, necesidades hechas ahí por los pasillos, resto de comida, gente que se ve que se metía y se quedaba a pernoctar. Había un lugar de medicamentos donde estaban las cajas revueltas, se ve que ya habían robado cosas. Una habitación con las historias clínicas por ahora a salvo, pero por ahora. Entonces, la junta de este caso está fijada para febrero del año que viene, febrero o marzo del año que viene. Si yo como síndico espero que se haga la junta, que se vaya a la liquidación y empezar a vender a partir de ahí, seguramente para febrero o marzo no quede nada, porque aparte, otro elemento, me dejaron la caja en cero, no tengo un peso para administrar eso. Entonces, lo que hice es, le pedí al juez en el marco de este artículo del 74, que permite, que dice, en el caso de bienes de fácil deterioro o difícil o costosa conservación, podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el tribunal a propuesta del síndico. Entonces, ¿qué hice cuando entré ahí y vi eso? Me preparé un escrito, había llevado la computadora, me preparé un escrito, me fui a una papelería que me permitió imprimir el escrito y le pedí al juez que me autorice a vender de inmediato, mediante remate privado, todos los bienes, sin esperar a la liquidación. No es porque fuera costosa la conservación, porque seguramente conseguir una vigilancia no salía mucho, pero bueno, cuando no tenés un peso, todo es mucho. Y a su vez había que reparar las ventanas, y vieron cómo es, ¿no? Cuando empiezan a entrar, ya tienen el caminito tipo de las hormigas, ¿no? Después van por el mismo lado, ya se acostumbraron. Entonces, bueno, se pidió y el juez autorizó. Ese es un caso, si se quiere, de no mucha envergadura, porque el activo realmente es poco, hay mobiliario, escritorios, alguna camilla, una silla de ruedas, no tienen demasiado equipamiento. Pero también hay veces que uno lo ha tenido que utilizar en casos más grandes, como en el caso de Pluna, que en aquel caso las aeronaves, los aviones tienen un proceso de mantenimiento que uno no puede parar aunque el avión esté en tierra, porque si no se transforma en chatarra. Uno tiene que seguir el manual del fabricante, que el manual del fabricante te obliga a ir haciendo rutinariamente determinados trabajos. Como había 7 aviones en tierra, el costo de hacer ese mantenimiento era unos $400.000 por mes. Y si bien en caja ahí teníamos $4 millones, igual esa plata de $400.000 por mes se fumaba. Entonces también ahí en ese caso planteamos hacer una licitación internacional, se autorizó, se hizo y se pudieron vender, pero la verdad que llegamos creo que al último mes con casi la caja en cero. El timing fue casi perfecto, pero un poco de suerte tuvimos también. Pero lo que les quiero decir es que esto se usa mucho, este artículo.
nos salva la vida en este tipo de situación. Bueno, también hay que hacer todos los actos necesarios para entrar en posesión de los libros y los documentos de la masa activa y también de la actividad profesional o empresarial del deudor. Artículo 77. Este es el informe con relación al activo. Dice: el síndico o el interventor deberá elaborar el inventario de la masa activa con valoración de bienes y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso y de presentación del inventario, indicando las variaciones que hubiera experimentado entre ambos momentos. O sea que tengo que presentar un informe sobre el activo concursal. Lo que pasa es que el informe sobre el valor del activo, pueden haber bienes que en general los que trabajamos como síndicos e interventores somos contadores o abogados. Entonces hay veces que hay bienes que no los sabemos evaluar, sobre todo los bienes de uso. Y ahí, bueno, hay que recurrir al asesoramiento de expertos. Yo le pido al juez que me permita designar a determinado experto en tal caso y el juez autoriza. Y ahí con eso, lo habitual es que uno tenga un informe de un tasador para los bienes de uso y que arme el resto de los rubros, disponibilidades, inversiones, bienes de cambio, en general, ese tipo de cosas, no hay mayores problemas para hacerlo. Bien. Lo que dijimos hoy cuando estábamos empezando, les dije, bueno, acá los caminos son dos, cuando el deudor está en insolvencia. Genera un acuerdo con sus acreedores y obtiene un convenio y retoma de alguna manera la senda, o se lo liquida. La liquidación es vender el activo para pagar el pasivo y pagamos en el orden que vimos hoy. O sea, pago primero, se cobran los de privilegio especial, después privilegio general, después quirografario, después subordinados, ¿verdad? Eso es que en una liquidación ahí voy a respetar a rajatabla esos órdenes. ¿Cuándo el juez va a decretar una liquidación? Porque la liquidación hay que decretarla judicialmente, va a haber un decreto del juez. Bueno, una puede ser, un motivo por el cual el juez decrete la liquidación puede ser porque el deudor ya lo pide directamente cuando declara su concurso. En este escenario es, el deudor ya no tiene ganas de seguir, entonces dice, o no tiene ganas o no ve posibilidad de revertir la situación. Dice, estoy en problemas, no puedo pagar y tampoco veo nada que yo pueda hacer para mejorar. Entonces ya me presento a concurso y que se me liquide. Son pocas las veces que esto pasa, ¿no? Pero pasa, pero muy pocas veces. ¿Por qué otro motivo el juez podría decretar la liquidación? Porque no se presentó o no fue aceptada la propuesta de convenio en la Junta. Por eso yo les decía, la Junta es muy importante también. Porque si a la Junta no llega con un convenio, se lo liquida. Que no hubo aprobación judicial del convenio pasa pocas veces. Yo lo vi una vez sola, pero puede pasar. Es decir, que por más que se llegan a las mayorías, el juez por alguna formalidad, por algún defecto formal, no aprueba el convenio. Esta otra que dice que hay un incumplimiento del convenio homologado es cuando el deudor dijo, bueno, les propongo pagarles el 80% en 5 años, en cuotas mensuales iguales y consecutivas. Perfecto, se aprueba el convenio y el deudor empieza a pagar las cuotas, pero de repente después en la cuota 15 ya no puede pagar más. Ahí cualquier acreedor se presenta y pide la liquidación. Dice, no me cumplieron con el convenio. El último es que los acreedores, por una mayoría bastante relevante, ¿verdad? Que representan la mayoría de los créditos con derecho a voto, pidan la liquidación. Liquidación de la masa activa. La resolución judicial que ordene la liquidación contendrá necesariamente, dice, los siguientes pronunciamientos.
Voy a separar un poquito acá. Como les dije hoy, el juez, cuando se solicita el concurso, va a designar un interventor, si el patrimonio es positivo y el concurso es voluntario, y va a designar un síndico en el resto de los casos. Ahora, cuando se decreta la liquidación, sí o sí tiene que actuar un síndico. Entonces, lo que me está diciendo acá en el primer lugar es, dice, si lo que había nombrado era un interventor, lo que el juez va a decretar es la suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a armarse concurso, nombrando al interventor como síndico. Ahora, si el deudor ya tenía suspendida la legitimación, entonces continúa el síndico. Lo que me dice es, en liquidación siempre hay síndico. Si había un interventor, lo nombramos síndico. Y si había síndico, continúa el síndico nombrado. Pero no puede haber interventor en una etapa de liquidación. Miren este segundo punto. Me dice también que hay que fijar la fecha de la licitación para la adquisición en bloque de la empresa en funcionamiento, que no podrá superar los 90 días de decretada liquidación y un pliego conteniendo las bases. Esto es algo novedoso que incorporó la ley 18387, que permite la venta en bloque, que yo venda la unidad productiva en su conjunto. Esto antes no estaba previsto, y si yo lo quería hacer, al no tener un marco legal, podía tener problemas serios. Entonces, lo que la ley me dice es, bueno, vamos a intentar como primer medida vender la empresa como un todo, vender la empresa en bloque. Esto en la práctica, por más que la ley diga que primero yo tengo que intentar vender la empresa en funcionamiento, hay veces que uno entiende que no tiene sentido hacer este paso, porque ya la empresa estaba cerrada, porque no hay unidad productiva que sea viable, porque se entiende que es inviable. Entonces muchas veces le pedimos al juez, déjeme saltearme este paso y rematemos todo por partes porque no tiene sentido hacer esto. Muchas veces, pero no siempre. Porque la ley me encausa para que yo intente siempre vender la unidad productiva en su conjunto. Lo que pasa es que hay veces que en la práctica esto no resulta viable. Entonces, para la venta en bloque dice que procederemos a subastar la empresa mediante una licitación. O sea que hago un llamado abierto con determinadas condiciones y el que presente la mejor propuesta a sobre cerrado se lleva a la empresa. Excepcionalmente me dice remate. Esto también es algo distinto a lo que se estila, porque yo les diría que en general en un proceso judicial el remate es la regla. En general los bienes se rematan. Difícilmente se vendan por otro motivo. Pero acá plantea no. Para cuando venda una empresa en funcionamiento vamos a probar primero con la licitación. Dentro de los 10 días siguientes a la resolución de liquidación, el síndico deberá presentar un proyecto de pliego conteniendo inventario de bienes y derechos y tasación en unidades indexadas de estos bienes y derechos. O sea que lo que me dice es, bueno, decime cuál es el activo que vas a vender y tasame esos activos. Ahora, tengamos presente que estamos en etapa de liquidación. Por lo tanto, esta tasación tiene que ser a valores de liquidación. Garantía del mantenimiento de oferta de los postulantes. Yo lo que tengo también que cuidarme es no aceptar ofertas que no estén debidamente garantizadas, porque si después la persona me dice, compro por $1 millón y es el mejor postor, y después no cumple, por lo menos que tenga una penalización, que no le salga gratis el hacerme perder tiempo, en hacer publicaciones, etc. Después, por último, los requisitos mínimos para la presentación de postulantes.
O sea, ¿qué le voy a exigir yo a quienes se postulen? Les voy a contar un caso también de la vida real para que vean un poco lo que podemos poner acá. Yo creo que todos ubican ustedes al Hospital Italiano, ¿verdad? El inmueble que aparte tiene una ubicación espectacular, está esquina cruzada con el shopping de Tres Cruces. Tiene entrada por Boulevard Artigas, por Avenida Italia, o sea, está realmente en una muy buena ubicación. Por allá por el 2009-2010 empieza en una problemática de insolvencia, se termina decretando el concurso, a mí me toca participar en la sindicatura del Hospital Italiano y teníamos que plantear una salida para ese inmueble, ¿verdad? La venta de ese inmueble o básicamente de la unidad productiva, pero lo relevante era el inmueble. ¿Qué pasó acá? Hay un problema en nuestro sistema de salud, en Montevideo y en Uruguay en general, que capaz que lo hemos tomado más conciencia ahora con el tema de COVID, pero es la escasez de camas, ¿no? Las camas de internación que tenemos, ya sea las comunes o las de CTI, han habido circunstancias en las cuales hemos estado al límite de la capacidad de camas. No solo en el COVID, pero ha pasado en inviernos que han habido epidemias de gripes, que la gente ha tenido que ser internada, y que a veces que no se daba abasto con la cantidad de camas. Entonces, las autoridades sanitarias del Uruguay entienden que es un bien a preservar las camas de internación. En ese caso, se acercaron autoridades del Ministerio de Salud Pública y nos dijeron, miren, ustedes van a sacar esto a la venta, pero nos interesa que el que compre sea un prestador de salud, porque si viene un grupo inversor, capaz que nos terminan haciendo un shopping ahí. Dijimos, bueno, está bien, es loable la idea, pero nosotros también estamos administrando en beneficio de los acreedores, entonces tenemos que tratar de maximizar el valor. Como en ese caso la mayoría o casi la totalidad de los acreedores eran estatales, era la DGI, el Ministerio de Economía, BPS, UTE, OCE, Antel, la Intendencia de Montevideo, dijimos, bueno, si los acreedores están de acuerdo, vamos por un proceso con determinados requisitos restrictivos. Y así fue que dentro de los requisitos, cuando hicimos el pliego, dijimos, bueno, el postulante tiene que ser un prestador de salud habilitado por el Ministerio de Salud Pública. O sea que no puede presentarse un grupo inversor para hacer vivienda habitacional o un shopping. Entonces ahí, mediante el requisito, se flechó la cancha y bueno, terminó resultando adjudicataria a una mutualista. ¿Cuál era el tema, el fundamento de restringir? Era que en general las mutualistas no nadan en dinero, entonces hubo que hacer de alguna manera algunas condiciones especiales para ello. Bien, requisitos mínimos para aceptar postulantes. Antecedentes comerciales, la situación patrimonial, que no tenga vínculos especiales con el deudor, lo que vimos en el artículo 112, ¿verdad? Que no sea una persona especialmente relacionada, que cumpla con las normas laborales y tributarias, y otros aspectos vinculados que demuestren que está calificado para la continuidad de giro. Las ofertas no pueden ser inferiores al 50% de la tasación de la empresa, o sea que a este valor que determinamos acá. Se acepta la mayor oferta contado, salvo acreedores que representen el 75% del pasivo quirografario acepten una oferta a crédito superior. Es decir, viene alguien y ofrece 100 contado, y viene alguien y ofrece 150 a crédito, en principio gana la oferta contado, la mayor oferta contado. Pero si el 75% de los acreedores acepta la oferta a crédito, bueno, ahí sí. Es una mayoría bastante importante, ¿no? Esto es importante también. ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 5
enajenación de establecimientos comerciales, vimos que el que adquiere un establecimiento comercial tiene una responsabilidad solidaria sobre el pasivo del enajenante. Entonces, es importantísimo este artículo porque no se aplica al adquirente la responsabilidad de las obligaciones. O sea que no hay que hacer las publicaciones y el que compra no es responsable. Parte de cero. Compra el activo y no tiene ninguna responsabilidad con el pasivo, el adquirente. Por último, para ir terminando por hoy, en el caso de que se forme una cooperativa o una sociedad comercial en donde más del 50% de la propiedad corresponde a trabajadores de la empresa subastada, ellos pueden formular ofrecimientos. Y en su oferta pueden hacer valer, además de dinero, los créditos laborales a que renuncien y a su vez lo que les correspondiera por el seguro, por el subsidio por desempleo que les correspondiera. O sea que pueden hacer valer en su subasta, además del dinero, su crédito laboral y lo que renuncian a percibir al seguro de desempleo. Y si hubiera empate entre una empresa que ofrece 100 y una empresa que ofrece 100, pero está conformada por trabajadores, prima la oferta de los trabajadores. Esto la verdad que nunca lo vi, que haya un empate y que de alguna manera desempaten porque unas son trabajadores. Normalmente el que gana es porque ofreció más. Bueno, el juez de concurso dispondrá que el BPS vierta la suma de la indemnización por seguro de paro a los efectos de que sea computada como aporte a los trabajadores. Ahora voy a hacer esta última y así dejo la culpabilidad. ¿Qué pasa cuando no prospera la venta en bloque? Hago un llamado y no viene nadie. Bueno, ahí hay que vender en partes. Y yo le voy a proponer al juez cuál es la mejor forma. Vía de apremio, que sería remate, oferta pública, venta directa, lo que fuera. ¿Y cómo cobran? Bueno, los acreedores con privilegio especial cobran con el producido de los bienes grabados. Acá me faltó, después cobran los créditos contra la masa. Y después sí, igual vamos a hacer un ejercicio con esto. Luego sí, por su orden cobran acreedores con privilegio general, primero primer orden, segundo y tercero, después los quirografarios, y después los subordinados también por su orden, primero y segundo orden. Esto que dice acá que hay que hacer reserva por créditos litigiosos, lo que puede pasar es que cuando yo estoy pagando, hay algún pasivo que todavía no sé de cuánto va a ser. Entonces dejo la reserva por el peor de escenario y cuando se resuelve esa cuestión pago. Bueno, estimados, entonces, miércoles que viene tenemos clase completa, no suspendemos por el cuestionario porque ustedes el cuestionario tienen para hacerlo entre las 6 y las 23. ¿Sí? 6 de la mañana, ¿no? Sí, 6 de la mañana y las 23 horas. ¿Está? Bueno, cualquier cosa estoy a la orden, me escribe si tienen alguna duda. Nos vemos el próximo miércoles. Que pasen bien. Bien, gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias.